Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy el profe Diego y esta es la segunda parte del taller de cuento. En esta ocasión vamos a hablar de la práctica. Te invito a que cheques el primer video para que veas cuáles fueron las bases. Una vez que ya tenemos esas bases, entonces ahora sí, vamos a ponernos a escribir. Las cosas no son muy sencillas, pero sí son fáciles. Hay una diferencia entre fácil y sencillo. Bien, vamos a comenzar la presentación. ¿Qué les parece? Taller de cuento, parte 2, la práctica. Impartido por su servidor, el profe Diego Mendoza. ¿Te sientas frente a la página en blanco, digital o de papel? No tienes idea de cómo comenzar. O empiezas, pero luego de unos párrafos se termina la inspiración. Quizá logras un par de hojas, híjole, y ya no sabes cómo terminar. Si esto te ha pasado, lamento decirte que lo estás haciendo de forma equivocada. La inspiración no es preparación y hay que preparar, siempre. ¿Cuál es la primera fase entonces para prepararnos a escribir un cuento? Primero, hay que pensar qué tipo de cuento vamos a escribir, ¿sí? Tienes que pensar, no necesariamente en géneros, aunque puedes decir, bueno, yo quiero escribir un cuento de terror, o quiero escribir un cuento de magia y de fantasía, quiero escribir un cuento de mi colonia. Tú puedes escribir el cuento de lo que tú quieras, pero necesitas primero pensar qué tipo de cuento vas a querer escribir. Y como te decía yo en el primer video, en la primera parte del taller, es muy importante que tú tengas presentes cuáles van a ser tus personajes, cuál va a ser el tiempo, cuál va a ser el espacio, qué voz narrativa va a estar contando la historia. Y ahorita vamos a hablar sobre el final. Cada tipo de cuento entonces va a tener diferentes funciones y debemos elegir cuáles vamos a usar. Con base en estas, vamos a imaginar toda la historia completa. No podemos sentarnos a escribir un cuento esperando que llegue una musa a susurrarnos en el oído cómo ir escribiéndola. Antes de escribirla tenemos que pensar la historia completa. Esto no significa, cuidado, ten cuidado, esto no significa que tengas que pensar palabra por palabra, párrafo por párrafo, toda tu historia, que la escribas en tu mente. No, lo que vamos a hacer es verla de forma general, ¿sí? Entonces, bueno, yo escribí en las diapositivas, perdón por la tremenda cantidad de texto que tienen ellas, un ejemplo, ¿sí? Es una historia que se van a dar cuenta, no es una historia, le faltan muchísimos detalles, pero de alguna u otra manera voy eligiendo las funciones de Vladimir Prop del cuento para irlo construyendo. Y lo más genial es que al término de ello puedo cambiarlas y puedo modificarlas. Entonces, bueno, vamos a usar la regla 14 para empezar, ¿no? El héroe recibe un objeto mágico. No tiene que ser mágico, como les dije en el primer video. Un adolescente, por ejemplo, recibe un diario de regalo de cumpleaños. Luego entra la 16, la lucha. El héroe y su antagonista se enfrentan en combate directo. Por ejemplo, se lleva el diario a la escuela y alguien más lo descubre, ¿no? Una chava por ahí medio maliciosa descubre el diario y lo lee. ¡Qué vergüenza! Luego viene la 17, la marca. El héroe queda marcado. La chica maliciosa la señala, ¡ah, jaja! Fulanita le gusta Menganito. Y todos se enteran y queda marcada. Luego ven, por ejemplo, la 25, una tarea difícil. Se propone al héroe una difícil misión, como por ejemplo ella decir, bueno, pues si ya todo el mundo lo sabe, voy a hablarle al chico que me gusta, ¿no? A mi crush. Oh, y las cosas se ponen interesantes, ¿sí o no? Y todavía no la escribimos. Proseguimos con la 19, enmienda. La fechoría inicial es reparada. Entonces, el chico genial que tú pensabas que a lo mejor la iba a rechazar y porque además estaba marcada con la vergüenza y todo, acepta que sean amigos.
Podemos entonces aplicar la número 5, información. El antagonista recibe información sobre la víctima. Y cuando la chica se entera de ello, puede pasar la 9 también, ¿no? La fechoría es hecha pública. Y entonces se formula al héroe una petición o una orden. Se le permite o se le obliga a marchar. Y pues modificamos al héroe por antagonista, ¿no? Y la chica se tiene que disculpar y enfrente de todos, y discúlpame por leer tu diario y qué genial que todo salió bien. Y entonces viene la función número 18, el héroe derrota al antagonista, o la 19, la fechoría inicial es reparada. ¿Sí? Ya tienes la estructura básica de tu historia, ya sabes cómo empieza. Pues empieza con una niña que recibe un diario. Y luego vienen los eventos de, por ahí lo sacan de su mochila y lo revelan y le gusta fulanito y luego tiene que hablar con fulanito y luego fulanito le ayuda a ella para que de alguna u otra manera ya no pase nada y ella sea aceptada otra vez por todos, pero la chica maliciosa decide a lo mejor hacerle otra cosa, pero ya no funciona porque ahora todos están del lado de nuestra protagonista y se disculpa en frente de todos. Y ya ves, ya tienes un cuento, pero todavía no está completo. Aún no tienes escrito tu cuento, pero ya sabes de qué va, cómo comienza, por dónde pasa y dónde va a terminar. Es esencial siempre saber estas tres partes, ¿sí? Es decir, cómo comienza, por dónde va a pasar y dónde va a terminar. Esto que acabamos de hacer, ¿qué crees? Se llama resumen o sinopsis. No te quedes con tu sinopsis, no creas que el cuento ya está escrito. Necesitamos hacerlo vivo. Necesitamos que el cuento ahora sea atractivo e interesante para las personas que lo van a leer. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un efecto. Dentro de la historia será siempre una buena idea evitar lo predecible, ¿sí? Intenta siempre que el cuento comience estableciendo un equilibrio, un no pasa nada, y luego introduce un suceso que rompa con ese equilibrio. Pasó esto, y a partir de ahí todo va a cambiar. Entonces, ella recibe su diario y hasta ahí todo está muy bien. Es una chica normal, común y corriente, de secundaria, de prepa, y no pasa nada, llega a su escuela, como todos los días, ya te fijas, no pasa nada, ese es tu equilibrio. Hasta que la chica maliciosa saca el diario y lo lee, y se lo lee además a sus amigas. Y entonces ahí rompe el equilibrio y luego vienen toda una serie de sucesos que se desencadenan a partir de ahí, ¿sí? Entonces, los cuentos clásicos así empiezan. Érase una vez y Caperucita era una niña común y corriente, normal, que tenía que irle a dejar viandas a su abuelita, y Hansel y Gretel eran dos niños que estaban por el bosque, ¿sí me entienden? Y luego viene Pinocho, que bueno, aunque fíjense, Pinocho es un buen ejemplo de, pero profe, el Pinocho era un niño de madera, ¿no? Eso como es normal. Pues en el mundo de Pinocho eso es normal. Así como en el mundo de Caperucita hay lobos, que por cierto hablan y se disfrazan de abuelitas. Y en el mundo de Hansel y Gretel hay casas hechas de dulces. Entonces, en tu cuento, ¿qué vas a poner? Por eso, ¿se acuerdan al principio? Les dije, piensa de qué va a ir tu cuento. Porque si tu cuento está basado en nuestra realidad, ¿sí? Y entonces es una chica que va a la preparatoria, pues no puede aparecer bueno, sí puede aparecer una madrina, la verdad. Pero, ¿qué quieres? Decisión, ¿vas a querer que haya hada madrina o que no haya hada madrina? Pero fíjate, si tú quieres que haya una hada madrina, entonces tiene que haber una lógica a las hadas madrinas, tiene que haber una especie como de manual de cómo funcionan las hadas madrinas en tu mundo. Sí, acuérdense que el genio de la lámpara maravillosa no puede hacer que alguien se enamore de ti y no puede revivir a los muertos. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Tú establece las reglas de tu mundo. Es obviamente más sencillo escoger nuestro mundo real porque ya no sabemos cuáles son las reglas, ¿no? Son las de gravedad, las de física, las de química. Pero si tú decides llevar las cosas un poquito más hacia la ficción, la fantasía o la ciencia ficción, la ciencia especulativa, entonces
vas a tener que pensar también en las reglas. Si tú quieres hacer un cuento de viaje en el tiempo, y miren que ese es un tema que yo adoro, ¿cuáles son las reglas del viaje en el tiempo? Es decir, si tú cambias algo en el pasado, ¿se crea una línea alterna paralela o cambias todo? Y el otro día estaba platicando con unos estudiantes sobre ello. Si tú puedes viajar al pasado, lo que haces es que retrocedes tú todo o solo tú viajas al pasado, pero si solo tú viajas al pasado va a haber otro tú en el pasado. Y son dos diferentes reglas de viaje en el tiempo. Ahí se los dejo nada más tantito para que piensen. Llévalo a uno o dos puntos donde el lector crea que ya no se va a recuperar el equilibrio. Es muy importante. Recuerda los cuentos que te pedí que leyeras en la parte primera de este taller. Por favor, lee 3, 5 cuentos serían lo más genial. Y fíjate cómo muchas veces nosotros pensamos que no se va a recuperar el equilibrio, que no vamos a regresar a esa calma del principio. Tiene que tener lógica y la secuencia de eventos debe llevar a un final que no necesita ser bueno o positivo, ¿sí? Tu personaje, si tú así lo quieres, puede terminar forever alone, puede terminar incluso, si quieres, muerto, si quieres, pero también piensa en tu lector. A tu lector es al que lo vas a hacer reír o lo vas a hacer sufrir, ¿sí? Y entonces tú piensas si querías ver a tu personaje favorito de tu serie de películas favorita muerto. Piensa bien siempre ese rollo, ¿no? Para que, aunque tenga lógica, piensa tantito en tus lectores, piensa en qué quieres hacernos sentir. Lo que sí es que debe de tener lógica. Por eso hablaba yo del mundo de la magia que incluso ese debe de tener lógica. Debe de tener una secuencia natural de eventos del principio y al final como consecuencia de todo. Tienes que mantener el interés y que despierte en tu lector la pregunta de ¿y qué va a pasar? Por eso al principio dice que no sea predecible. Tienes que mantener a tu lector a la expectativa. ¿Qué va a pasar? Otra técnica que puedes utilizar, porque la primera que usamos fue hacer un resumen, ¿no? Una sinopsis. Puedes hacer un mapa diegético. A mí me gusta hacer mapas diegéticos porque te permiten ser un poquito más flexible y si no tienes todavía una idea muy desarrollada, este te puede ayudar simplemente a visualizar los eventos más importantes, las puras acciones. El mapa diegético es como muy básico. Y de hecho tú puedes usar los dos. Puedes primero elaborar un mapa diegético y después elaborar un resumen para finalmente ponerte a escribir tu cuento. Entonces, fíjense cómo yo elijo prohibición, recae una prohibición sobre el héroe. Una acción, no te vayas a comer las galletitas. A alguien le dicen que no se coma las galletitas. Luego viene la transgresión, la prohibición es transgredida. ¿Sí? Y la complicidad. La víctima es engañada y ayuda a su agresor a su pesar. Entonces, lo cachan agarrando las galletitas. Y si no me das una, le digo a mi mamá que tú te las comiste todas. Entonces el héroe lleva a cabo una misión difícil. Ah, pues me voy a poner a trabajar para comprar las galletas y redimirme. Y a lo mejor lo engaña y le dice, pues cómetelas todas y dile que yo fui. Y entonces resulta que va y rompe su cochinito y compra las galletas y salva el día, ¿no? Así sucesivamente. La verdad es que ya para el mapa diegético, como necesitaba yo un poquito de más espacio, ya no hice una historia completa. Pero ustedes pueden, acuérdense que tiene que llegar a un final, ¿no? Entonces, al final puede ser gracioso. Recuerden que lo gracioso normalmente es una ironía, que es decir lo contrario de lo que se espera. Por eso los chistes son tan geniales, porque tú no te esperas que el perrito que se llama pa' afuera, cuando le digan métete pa' afuera, le explote la cabeza. Entonces tú puedes hacer que compre unas galletas y que la mamá sea alérgica a las nueces y que se dé cuenta que las galletas habían sido sustituidas por otras galletas y de todos modos lo regaña a los dos. No lo sé, sí, entonces ese sería como un giro irónico. O que la mamá sea súper duper feliz con las galletas
y de todos modos los haga confesar cómo se habían comido las anteriores galletas que no eran tan chidas. En fin, ustedes pueden ahí ir escogiendo sus temas y sus finales. Tú puedes hacer la cantidad de resúmenes que quieras y tú puedes modificar, tú puedes decir, ¿sabe qué, profe? Este rollo de que llegue un hermanito y lo atrape robándose las galletas no me late. Lo que a mí me gustaría sería que se le cayera el tarro de las galletas y se rompiera y se quebrara. ¿Y qué va a pasar después? ¿Sí? Entonces ahí hay todas estas historias que tú puedes ir modificando. Y, y una vez que hayas terminado, lo puedes volver a leer, de hecho, lo vas a volver a leer. Y puedes modificar lo que tú quieras. Y puedes aumentarle personajes, puedes aumentarle acciones y sucesos, o al contrario, tú dices, sabes que este suceso no tiene mucha lógica, mejor se lo vamos a quitar. Y hablando de la lógica de las historias, eh, no tienen nada que temer en este mundo, ¿sí? Ya se escribieron todos los temas. De verdad, absolutamente todos los temas del mundo ya están escritos. La humanidad tiene miles de años sobre la faz del planeta y tiene aproximadamente unos 10.000 años escribiendo sus historias. Entonces ya se escribió de todo. Lo que no se ha escrito todavía es tu versión de ese tema. Así que no tengas miedo de reescribir un cuento donde el monstruo no es el malo, sino que es incomprendido, o el romance prohibido que triunfa al final. Piensa cuántas canciones no hay de amor y de romance y todas son diferentes, aunque son todas del mismo tema. Ese tema que parece repetido no se ha escrito con el punto de vista que tú le vas a dar, porque esta vez no es un monstruo, es alguien que come conchas con fideos. Y nadie lo comprende hasta que un niño lo acepta como es y terminan comiendo conchas con espagueti. Es una idea. El cielo es el límite para las formas en las que se puede volver a contar ese tema que hemos leído tantas veces. Por eso, porque nos encanta ver la nueva perspectiva de un tema que siempre nos ha interesado. Bien, esto es importante. Una vez que ya terminaste el resumen de tu cuento, hay que darle profundidad a tus personajes, que se sientan vivos, que sus acciones reflejen siempre su personalidad y que sea lógico su actuar. No los hagas hacer cosas que tú sabes que no harían, ¿sí? Si tú nunca comerías algo que te desagrada mucho, como yo, por ejemplo, la papaya, mi personaje no puede de repente comer papaya, o puede comer papaya porque es una misión muy difícil, ¿sí? Dentro de las funciones de prop. Y tú sabes, tu lector sabe que está haciendo un sacrificio absoluto porque está comiendo algo que no le gusta o haciendo algo que no le gusta. Entonces, si tú tienes un personaje muy estudioso, siempre tiene que hacer cosas de personajes estudiosos. O si tu personaje es un bully, siempre va a tener que hacer las cosas que hace un bully. ¿Sí? No le faltes el respeto a tus personajes. Piénsalos bien. Mantén tus párrafos cortos. Estos ya son tips de cómo presentar tu cuento, porque los párrafos muy largos son más difíciles de leer, requieren de un poquito más de concentración y el cuerpo no debe de ser difícil, el cuento es muy fácil y es vertiginoso. Conforme vas leyendo los párrafos, vas avanzando y en cada párrafo vas a hacer acciones, ¿sí me entienden? Que algo pase, que algo pase. Y entonces se va a pasar el tiempo rápido. Piensa en los cuentos que leíste de tarea en el video anterior. Puedes echa mano de adjetivos y verbos. Los adjetivos y los verbos son muy bonitos para los cuentos. Reduce las descripciones. En el cuento las descripciones se vuelven a veces lentas. Hace que el cuento vaya un poquito despacio. A menos que sea muy importante que describas al monstruo morado de 7 tentáculos con 3 pelos en la cabeza y ojos amarillos que cuando camina hace. Eso entonces sí es importante. Puedes darle mayor naturalidad si usas diálogos o la voz interna para involucrar al lector. Cuando nosotros estamos leyendo un cuento y leemos el pensamiento del personaje, nos sentimos más cercanos a él,
Cuando nuestro personaje platica, llega con el de la tiendita, ¿qué hubo, don Cosme? ¿Cómo ha estado? Bien, fulanito. ¿Y tú? Pues aquí ya ve, necesito comprarle unas cosas a mi mamá. Y se siente natural, se siente como si nosotros estuviéramos en el otro pasillo de la tiendita, escuchando esa conversación y nos involucra. Entonces, bueno, explora las diferentes maneras en las que puedes presentar tu cuento. La prosa de cada autor es su carta de presentación y depende del estilo de nosotros. Un último tip que me parece a mí esencial para ustedes como jóvenes. No intentes escribir con voces que no conoces. Si vas a escribir adultos, escríbelo con las voces de los adultos que ya conoces. Tus tíos, tus primos, los mayores, tus papás, si me entiendes. No intentes escribir un adulto que nunca hayas escuchado. No intentes escribir un niño que suene como adulto, escríbelo como tus sobrinos, como tus primos, como tus hermanos chiquitos. Si vas a escribir de alguien que es del campo y nunca has platicado con alguien del campo, pues entonces intenta ver algún video donde se vea cómo hablan esas personas. Entonces, las voces que no conoces, no intentes escribirlas si no las conoces bien, ¿sí? A eso es a lo que yo me refiero, para que el cuento se vea natural. Siempre revisa tu ortografía, que todas, cada una de las palabras estén bien escritas. Buzos y buzas con esos acentos diacríticos en donde puede ser más de adverbio o más de preposición adversativa, iba a decir disyuntiva y es eso. Entonces, tengan mucho cuidado con esos asuntos, ¿sí? Cualquier buen escritor siempre se va a apreciar de tener una excelente ortografía. Sobre todo, hazlo tú, no dejes que lo haga el corrector de ortografía porque precisamente no es lo mismo cálculo que calculó y las computadoras no saben la diferencia. Fíjate bien que tu puntuación esté enfocada a cómo lo estás leyendo en tu mente. Te puedes tomar algunas libertades de comas y de puntos donde, pues, en cuestiones gramaticales tal vez no debería de aparecer, pero tú quieres darle ese ritmo a esa oración. Pero buzo, porque lo estamos leyendo en silencio. No es poesía, no es declamación. Cuida bien tu puntuación. Yo soy el profe Diego, espero que hayan aprendido algo, espero que estén listísimos para escribir sus cuentos. Felices letras, espero que de verdad hayan aprendido, hayan comprendido más o menos las bases de cómo escribir un cuento. Al principio, a lo mejor cuesta un poquito de trabajo agarrarle la onda. No tengas miedo de reescribir tu cuento o de corregirle, quitarle párrafos completos, ponerle nuevos párrafos, reescribir los párrafos o de plano volver a comenzar y escribirlo desde el principio. A lo mejor cuando termines te das cuenta que la historia tenía que comenzar en la noche, cuando ya acabó todo y que todo sea un recuerdo, ¿sí? A lo mejor te das cuenta que tu historia era mejor contada como si fuera un sueño y al final del cuento, fíjate, la información que le revelas al lector cuando acabas tu cuento es de todo era un sueño. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un día genial. Felices letras. Gracias.